Iniciamos, Juan. Ok, listo. Discusión y resultados, temporada 2, capítulo 4. ¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a este podcast titulado Discusión y Resultados, un espacio para divulgar productos científicos, tecnológicos, propios o por colegas, publicados en revistas o tener publicaciones indizadas. Bienvenido más a un capítulo más de este su podcast y pues con una nueva temporada, como ya le hemos mencionado. En capítulos anteriores me presento, mi nombre es Juan Manuel Prado Lázaro, soy ingeniero en materiales con especialidad en metalurgia del hierro y el acero y doctorado en ciencias de la ingeniería. En este espacio pues me es un placer compartir el lugar, los micrófonos e invitados con un amigo y mi asesor y ahora colega también, el doctor Israel Aguilera Navarrete, que, bueno, como lo hemos mencionado en capítulos anteriores, pues nos tomamos un pequeño descanso para traerles pues mejores entrevistas, un mejor espacio y temas, mejores temas nuevos y de otras áreas. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Juan? Pues muy bien, pero déjenme presento con la audiencia. Como dice el doctor Juan, mi nombre es Israel Aguilera Navarrete. Soy ingeniero mecánico con doctorado en tecnología avanzada. Y también, como lo menciona el doctor Juan, decidimos crear este espacio para divulgar productos científicos y tecnológicos de colegas y propios que han sido ya reportados en revistas indizadas y revisados por pares y dentro de la comunidad científica. Bueno, doctor Juan, en la búsqueda de colaboradores este semestre, para esta temporada ha sido muy positiva, como siempre, ¿no? Tenemos nuevos invitados, nuevas presentaciones, una nueva producción, incluso hasta el escenario cambió un poquito, ¿no? Pero la esencia de discusión de resultados sigue siendo la misma. El día de hoy tenemos a un invitado del Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero usted lo conoce más, doctor Juan. Sí, fíjese que, como lo bien lo menciona, doctor, el invitado de hoy es el ya doctor titulado, obtuvo su grado hace poquito, hace unos días, por así decirlo, al doctor Luis Alberto Hernández Ramón, un amigo desde licenciatura. Bueno, cuando él estaba en licenciatura, finales de licenciatura, yo acababa de llegar al posgrado, ahí lo conocí ahora sí que el amigo de un amigo, por ahí empezamos a conocernos, nos llevamos muy bien, y hasta la fecha, pues, somos buenos amigos. Cabe mencionar que aquí el doctor ha sido muy buen seguidor del programa, de este podcast. Se le agradece porque de hecho salía un capítulo nuevo y inmediatamente me mandaba un mensaje: oye, fíjate que vi la entrevista, me latió esto, ¿qué pasó con esto? Y compárteme el artículo. Y claro, ¿no? O sea, hemos tenido muy buena plática. Y ahora pues ya le tocó, ¿no? O sea, ya le toca estar aquí. Como le digo, es el doctor Luis Alberto Hernández. Viene de la Universidad Michoacana, como usted lo acaba de mencionar. Ahí realizó sus estudios y pues bueno, viene a traernos un trabajo de parte de su doctorado. ¿Qué tiene que ver con su doctorado? Así es, doctor Juan. Pues sí, como mencionas, hoy nos viene a traer uno de tantos trabajos que ha publicado el doctor Luis Alberto. El día de hoy nos tiene el siguiente trabajo: Phase Identification in a Duplex Stainless Steel Weld Using Non-Destructive Testing Evaluation Techniques, que el cual fue publicado en octubre del presente año en el Non-Destructive Testing Evaluation de la casa editorial de Taylor & Francis. Bueno, y para conocer un poco de quién es el doctor Luis, vamos a ver una semblanza que preparamos.
Nuestro invitado, Luis Alberto Hernández Ramón, es doctor en Metalurgia y Ciencia de Materiales con enfoque en evaluación no destructiva en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde también realizó su maestría en Metalurgia dentro del Departamento de Fundición, siendo su base ingeniero en materiales por el Instituto Tecnológico de Morelia. Actualmente, el Dr. Luis Alberto Hernández Ramón es inspector certificado nivel 2 en ultrasonido y corrientes de EDI, colaborando con la industria como capacitador independiente. Además, es profesor en instituciones de nivel superior públicas y privadas. El Dr. Luis Alberto Hernández Ramón ha realizado investigaciones de ciencia básica y aplicada en el desarrollo de superaleaciones base níquel, aleaciones de titanio, aceros inoxidables y al carbono. Y se ha desempeñado como coordinador de control de calidad metalúrgico así como ingeniero de mejora continua en diferentes industrias del ramo metalúrgico del país. La línea de investigación principal del Dr. Luis Alberto Hernández Ramón se centra en el uso de diferentes técnicas de evaluación no destructiva combinadas con análisis estadístico y herramientas de inteligencia artificial para la caracterización no tradicional de materiales. Doctor Luis, bienvenido a este espacio de divulgación. Si gusta presentarse con la audiencia, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas, mi nombre es, como ya lo comentaron, Luis Alberto Hernández Ramón. Soy egresado del Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales, de doctorado en Metalurgia con orientación a evaluación destructiva y en maestría en fundición. Quiero agradecer ampliamente por esta invitación y como ya se mencionó, pues sí, yo soy el seguidor número 1 de este canal, de este espacio, porque la verdad es que es bastante interesante, pues encontrar este tipo de canales en YouTube donde uno pues se puede enterar de la actividad científica de colegas y pues enriquecer lo que viene siendo el patrimonio intelectual. Nuevamente, muchísimas gracias. No, al contrario, Luis, es un placer tenerte ahora aquí como invitado, más que aparte de como doctor, como lo mencioné hace un rato, pues nos conocemos de ya años. Hemos por ahí tenido muy buena comunicación, luego te fuiste a la industria, yo me quedo, regresas a la parte, de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, y nos volvemos a reencontrar y ahora en este espacio, tu espacio, pues tengo la oportunidad junto con el doctor de entrevistarte, ¿no? Y sobre todo, la verdad, me da mucho gusto que pues seas el seguidor número 1, el fan número 1 del programa, la verdad. Estamos muy agradecidos con esa parte. Entonces, pues para empezar con un poco de la parte personal, pues me gustaría que nos dijeras si nos faltó antes mencionar algo en la semblanza, si quieres resaltar algo más. Y qué nos puedes, pues vaya, queremos que sobresalgas, ¿no? ¿Qué quieres resaltar? ¿Qué nos quieres presumir de tu parte, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues de entrada, pues la semblanza estuvo excelente y muchísimas gracias, de verdad muy completa. Algo que pudiera añadir es de que pues toda mi formación ha sido metalúrgica, mi interés principal es la manufactura de aleaciones, aleaciones base níquel, aceros convencionales, aleaciones de titanio, entre otros materiales. Sin embargo, durante el doctorado, pues surgió mi interés por la evaluación no destructiva y pues estoy tratando de convertirme en un metalurgista no tradicional. O sea, al decir no tradicional significa, pues, no estoy diciendo que las metodologías existentes sean malas. Gran parte del metalurgista es la caracterización microestructural, pero me interesa la caracterización microestructural a través de otros medios, y en este caso a través de la evaluación no destructiva. Adicionalmente, y pues con la emergente ciencia de datos e inteligencia artificial, vaya que estoy interesado en acoplar esa parte, ese área del saber, en la información que nosotros podemos adquirir a través de evaluación no destructiva. Esa es, digamos, algo que podría resaltar de mí. Adicionalmente, pues como saben, yo soy pues un científico orgullosamente nicolaita y algo que me interesa mucho pues es la filosofía. Entonces parte de mi formación, aunque sea autodidacta, pues es el estudio de la filosofía y la epistemología, es decir, el estudio del método científico desde el punto de vista filosófico. Es bastante importante. Yo creo que sería todo, sí.
Muy bien, no, fíjate que son temas que realmente sí sí nos deben de competir, porque al final el doctorado, como en Estados Unidos, es un PhD, ¿no? Ajá. O sea, de ahí viene esa parte, la parte de la filosofía es algo que no nos enseñan como tal, que nos toca aprender como tal, y ser autodidactas. Pero me da mucho gusto nuevamente tenerte. Y ya tocando un poco de la parte del tema metalurgista tradicional, te entiendo completamente, nos ha tocado vivir en una época en la que ya hay más información, o había información que no sabíamos que estaba ahí, ¿no? Y es la parte que nos está tocando a nosotros, tomar esa información, poder captarla, verificarla, analizarla y tener nuevos resultados o resultados que respalden más lo que ya vemos, como una metalografía, ¿no? Pero bueno, una vez que entramos a la parte de tu área más fuerte, que son los ensayos no destructivos, sabemos que tu artículo, el que nos vienes a presentar, bueno, trabajas ahí con un asesor, con el que fue tu asesor de tu doctorado. Dime cómo es que llegas con este doctor, cómo es que colaboras con el doctor Melchor y cómo eligieron esta revista para el trabajo que nos vienes a presentar. Muy bien, pues básicamente, ¿cómo llegué ahí al departamento de evaluación no destructiva? Pues durante el periodo que estuve elaborando en la industria siderúrgica, pues uno de los grandes problemas con los que me enfrenté es de que las herramientas que aprendí de forma nuevamente tradicional, pues no fueron del todo suficientes para poder tomar decisiones de forma oportuna. El realizar metalografía, el realizar pruebas de dureza y todo lo que se suele hacer generalmente en la industria. A veces cuando tenemos grandes volúmenes de información a analizar, pues se torna un poquito torpe. Entonces, al entrar al departamento de evaluación destructiva, pues conocí al doctor Héctor Guillermo Carreón García Dueñas, quien fue mi asesor, de parte del departamento de evaluación no destructiva, y le propuse mi propio tema de investigación, trayendo una problemática real de la industria. En colaboración con el doctor Melchor, quien pertenece al Instituto Mexicano del Petróleo, pues surgió la necesidad de desarrollar una nueva metodología para la evaluación no destructiva de tuberías que están compuestas por este tipo de materiales ferrosos. Los aceros inoxidables, a fin de cuentas, son aleaciones base hierro. Y básicamente, pues combinando pues el área de expertise de cada uno de nosotros por parte del doctor Carrión, que viene siendo pues la evaluación no destructiva, por parte de un servidor que viene siendo la parte metalúrgica, y del doctor Melchor, pues la parte del conocimiento de la infraestructura para la extracción de hidrocarburos, nos combinamos entonces para sacar este tipo de proyecto. Bueno, doctor, la dinámica de este espacio ya la conoces, porque nos has seguido durante un buen rato, ¿no? Pero te voy a explicar para ti y para la audiencia que primeramente el doctor Juan y yo trataremos de explicar a la audiencia lo que entendimos de tu trabajo, y después vamos a profundizar en el trabajo haciéndote preguntas. Durante las respuestas que nos regales, tómate el tiempo que gustes. Nosotros te vamos a ayudar con la visualización en pantalla de tu trabajo o de las figuras que hagan falta. Y entonces nosotros, el doctor Juan y yo, vamos a empezar con una pequeña introducción sobre el trabajo en cuestión. Doctor Juan. Sí, gracias, doctor. Bueno, en el estudio que nos traes, nos habla sobre los aceros inoxidables dúplex. Estos compuestos de ferrita y austenita en fracciones de volumen iguales, lo que proporciona una excelente combinación a las propiedades mecánicas y resistencia a la corrosión, especialmente cuando se compara con grados de acero inoxidable convencionales. Cuando estos aceros se sueldan, hay cambios significativos en la relación austenita-ferrita y por lo tanto en sus propiedades finales. Bueno, hoy en día nos explicas que tienes el ferritoscopio, que como la única técnica no destructiva para cualificar el contenido de las fases in situ. Este instrumento está limitado a la evaluación de gradientes de áreas, no es adecuado para la zona afectada por el calor y también es muy sensible al acabado superficial, siendo considerado una técnica de precisión intermedia. Por lo tanto, es necesario desarrollar técnicas de campo más confiables. Finalmente, en esta investigación se propone
mediciones de potencial termoeléctrico y técnicas de corriente inducidas para evaluar, para evaluar la cuantificación de fases en soldaduras S32205. De acuerdo a los resultados, ambas técnicas son confiables y altamente sensibles a los cambios de fase en el cordón de la soldadura, la zona afectada por el calor y el metal base. Para la técnica de potenciar termoeléctrico se debe utilizar una sonda con punta de níquel para obtener la mayor sensibilidad, y para la técnica de corriente inducida se debe utilizar una sonda tipo lápiz con una frecuencia central de 6 MHz. Bueno, doctor Luis, ya el doctor Juan y yo aquí tratamos de introducir sobre qué fue lo que entendimos de tu trabajo de una manera somera, pero ahora nos gustaría que tú nos platicaras sobre de dónde surge el interés en este trabajo, dónde el interés por las pruebas no destructivas, y te reitero que cuenta con nuestro apoyo para las imágenes o ayudas visuales que requieras para enfatizar tus respuestas. Entonces, ¿nos puedes platicar de tu inspiración del trabajo, doctor? Claro, muchísimas gracias. Pues básicamente, como saben, los aceros inoxidables no son materiales nuevos, son materiales ya que tienen su existencia bastante tiempo en el mercado. Y de manera general podemos clasificar a los aceros inoxidables en distintas familias, acorde a su microestructura y acorde a su química. Los conocemos como austeníticos, ferríticos, martensíticos y dúplex. Como les comento, lo que gobierna la clasificación, que están por norma, por la norma ISI, este tipo de aceros pues viene siendo su microestructura nuevamente y su química. Siendo, por ejemplo, los aceros inoxidables austeníticos, los de la serie 300, los que mejor resisten a la corrosión por su alto contenido de níquel, y los que proveen de mejores propiedades mecánicas por su microestructura, obviamente, pues vienen siendo los aceros inoxidables martensíticos. Entonces, los aceros inoxidables dúplex, digamos que por su microestructura y su química, pues aprovecha como que un punto intermedio entre estos extremos químico-microestructural. Entonces, un acero inoxidable dúplex, pues es una aleación que tiene buena resistencia a la corrosión, no tan buena como un austenítico, pero considerable, y tiene buenas propiedades mecánicas, no tanto como un martensítico, pero considerable, ¿sí? Además de que en términos de costos, pues son materiales bastante viables. Típicamente un acero inoxidable dúplex, de manera muy general, consta de dos fases, lo que viene siendo la fase FCC austenita y la fase BCC ferrita. Entonces, de manera comercial, el acero con el que trabajamos, que es el UNS Duplex Stainless Steel, ese acero pues tiene una cantidad más o menos 50-50 de dichas fases, lo cual pues proporciona buenas características. La austenita es la fase que se encarga de propinar la mayor resistencia a la corrosión, mientras que la ferrita, como pues es una fase cristalográfica con pues menos sistemas de deslizamiento respecto a la austenita, pues propina de mejores propiedades mecánicas. Bueno, este tipo de materiales suelen utilizarse en la industria de la extracción de hidrocarburo, precisamente por esta combinación de propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión. Sin embargo, como sabemos, pues en la industria nada es perfecto y pues pasan cosas y tenemos que hacer reparaciones. Y una de las reparaciones con las que se hace en campo este tipo de materiales es a través de soldadura. La soldadura, como sabemos, es un defecto inducido. Es una discontinuidad, hablando en términos de evaluación no destructivo. ¿Por qué? Porque durante el proceso de soldadura pues se genera un heat input, un aporte térmico, el cual provoca cambios microestructurales. Estos cambios microestructurales, por ende, pues generan modificación en las propiedades mecánicas y en la resistencia a la corrosión. Entonces, si nosotros tenemos una relación, por decir algo, 50-50 de la fase austenita y ferrita, y tenemos cierto comportamiento mecánico y electroquímico, al modificar estas fases, entonces todo cambia, ¿verdad? Entonces, el interés de determinar nuevas formas para evaluar la relación ferrita-austenita surge de que la ferritoscopía es la técnica hoy por hoy más utilizada para evaluar la cantidad de estas fases y que está regida por norma. Sin embargo, una de las limitantes que tiene esta técnica, pues es de que depende mucho de los patrones de calibración, es decir, de las referencias que nosotros tengamos para poder ajustar el equipo.
Sabemos que la austenita es una fase que no es magnética, mientras que la ferrita sí. Entonces, esta relación de fase magnética y no magnética es como funciona el ferritoscopio. La ferritoscopia es una técnica basada en un principio electromagnético. Entonces, una de las limitantes, por lo tanto, que tiene esta técnica de ferritoscopía es de que la sensibilidad depende de los patrones o másters de calibración. Otra, pues, es de que las ondas para poder hacer análisis in situ, es decir, en el lugar, pues muchas veces son muy grandes, hablando hasta de 1 pulgada, lo cual que al momento de hacer un análisis en una soldadura no podemos distinguir o diferenciar si estamos midiendo la relación ferrita-austenita entre la zona del cordón y la zona afectada térmicamente. Simplemente toma todo el área en general. Entonces, la motivación de este proyecto es determinar, o mejor dicho, la pregunta de investigación de este proyecto es saber si hay otras alternativas, otras técnicas no destructivas, que me permitan determinar la relación de fases con mayor precisión y que sea con mayor sensibilidad. Muy bien, bueno, por ahí ya nos comenzaste a hablar del por qué el estudio en estos aceros y porque es la base obviamente de estudio. Y nos vamos a meter al cómo preparaste las muestras, cuál fue el proceso de preparación de tu acero, del acero dúplex que nos hablas. Y la otra, empezamos a meternos en la parte de los ensayos no destructivos, que es es lo fuerte de este trabajo, ¿no? ¿Cuáles son esas pruebas no destructivas de las que nos hablas? ¿Y cuál es la importancia que tiene en tu trabajo y en la actualidad? Porque ya no solamente es en el trabajo, estamos hablando también en el medio en el que nos movemos. Excelente, doctor Juan. Bueno, básicamente la preparación de este material pues fue, como todo metalurgista lo hacemos, a través de análisis metalográfico. Cortamos muestras de dimensiones conocidas, de una tubería extraída directamente de la industria. Y pues básicamente lo que se hizo fue, ya saben, desbastarla, pulirla, lo que todo mundo hacemos, ¿verdad? Y posteriormente lo que se hizo fue realizar un ataque electroquímico. ¿Por qué? O un electroataque. ¿Por qué? Porque estas aleaciones son bastante resistentes a la corrosión. No podemos utilizar los ataques convencionales con los aceros al carbono, como por ejemplo el nital, que toda la vida hemos utilizado, ¿no? Sí. Que revela la ferrita, revela la perlita y bla, 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 ¿no? En este caso, si nosotros atacamos con nital, pues no se ve nada, se sigue viendo blanco, ¿no? En el microscopio. Entonces, para ello hicimos una solución de 10 gramos de hidróxido de sodio, conocido como sosa cáustica, pero sosa cáustica no la que utilizamos para destapar los baños. No la convencional. No, sino grado químico, en una solución con 50 mililitros de agua destilada y con un voltaje de aproximadamente 3 volts y un tiempo de permanencia de 40 segundos. Entonces, obviamente que esto ya está tipificado, ya está establecido en muchos artículos. Un problema que le surge a muchos estudiantes o a muchos metalurgistas es de que tomamos estos parámetros tal cual como dice la literatura y a veces no funciona. ¿Por qué? Pues no, porque la química no es exactamente igual, aunque tenemos un rango de composición, variamos un poquito el voltaje, variamos un poquito la concentración, con pues la suerte de que se nos revele la microestructura. Entonces, esa fue la metodología para la evaluación microestructural. Ahora, ¿cuáles son las técnicas no destructivas que soportan este trabajo de investigación? Pues básicamente es la de corrientes inducidas, también conocida como corrientes de Eddy, y la técnica de potencial de Seebeck o potencial termoeléctrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas técnicas han sido ampliamente utilizadas y son demostradamente sensibles a los cambios microestructurales, así como también a los cambios de composición química. Hay que dejar algo muy en claro. No es lo mismo hacer evaluación destructiva en el terreno aplicado, en el terreno ingenieril, respecto a lo que es el terreno de la investigación. En el terreno ingenieril o en el terreno aplicado, la evaluación destructiva se utiliza para defectología, es decir, para
pues detectar lo que nosotros llamamos discontinuidades. Un inspector nivel 1, 2 y 3 de cualquier técnica no destructiva, puede ser líquidos penetrantes, partículas magnéticas, radiografía industrial o lo que sea, utiliza estas técnicas para encontrar algo que rompa la continuidad del material, ¿sí? Y que pueda comprometer el desempeño en servicio del mismo. Eso es lo que ocurre a nivel aplicado, a nivel industrial. Sin embargo, en el terreno de la investigación científica, o por qué nosotros nos interesa investigar los ensayos no destructivos, es porque también pueden ser utilizados para caracterización de materiales. Y es donde viene la parte no convencional de la caracterización de materiales. Es decir, yo puedo saber la microestructura sin siquiera hacer metalografía, que es lo que a mí me interesa, ¿no? Porque sabemos que la metalografía y las técnicas convencionales, aunque pues son lo mejor, pero sabemos que son tardadas. Tardamos en pulir, en desbastar, en pues comprar un microscopio de barridos. No está tan caro, no está tan barato, perdón. Igual a hablar de difractometría rayos X, pues el tiempo de procesamiento es considerable. Entonces, comparando las técnicas convencionales o tradicionales, que no digo que no sean buenas, pero son mucho más tardadas respecto a la evaluación no destructiva, yo puedo tener una cantidad de análisis mucho más ágil y me permite tomar decisiones rapidísimo, básicamente. Pues sí, doctor, justamente de eso queremos que nos hables ya en detalle sobre las técnicas que utilizaste, la de corrientes de Eddy y la de la otra tienda de corrientes para ubicar los defectos. Aquí vemos en la figura 1 y 2 que tú describes tus dos técnicas que utilizaste. ¿Nos puedes platicar en detalle de ellas? Claro. Básicamente, pues, la primera figura se trata de lo que es la técnica de potencial termoeléctrico. La técnica de potencial termoeléctrico se basa en el efecto Seebeck. ¿Cómo funciona? Básicamente es poner en contacto dos puntas que se conocen como electrodos, se conoce como punta caliente y punta fría, y entre ellas existe un gradiente de temperatura. Lo que ocurre pues es de que la punta caliente en contacto con la muestra que es la de análisis, la de interés, pues básicamente los electrones se excitan, los electrones en la microestructura de la aleación se excitan y pues se difunden de la parte caliente a la parte fría. Durante la excitación de estos electrones, pues por cuestiones termodinámicas, por estabilización termodinámica, pues van a moverse en el sentido del gradiente de temperatura, es decir, de la parte caliente a la parte fría. Pero durante el trayecto de los electrones, pues se van a encontrar con un montón de defectos típicos que tiene cualquier aleación. Hablamos de límites de grano, densidad de dislocaciones, defectos puntuales, elementos solutos intersticiales, sustitucionales, así como también el porcentaje de formación. Entonces, todo este tipo de información u obstáculos que genera los defectos de los materiales, pues modifican las lecturas del potencial termoeléctrico. Entonces ya nosotros podemos asociar los valores numéricos obtenidos del potencial termoeléctrico. Este valor numérico se le conoce como el coeficiente de Seebeck. Este coeficiente de Seebeck cambia en función de los cambios que tenga el material acorde con la cantidad de defectos asociados. Eso es por parte de la técnica de potencial termoeléctrico. Ahora, la técnica de corrientes de Eddy, cabe destacar que la técnica anterior es una técnica que está, digamos, en etapa experimental, no está regida por ninguna norma, todavía sigue en investigación, pero existen muchos artículos de muchos sistemas metálicos que demostradamente, demuestran de que esta técnica es sensible para los cambios de deformación, cambios microestructurales, segregaciones, así como también cambios en morfologías, etcétera, etcétera. Ahora, la siguiente técnica, que es la técnica de corrientes inducidas o corrientes de Foucault, es una técnica ya normalizada que ya se utiliza en la industria para encontrar defectos, ¿sí? Esta técnica se basa en que es una probeta, así se le llama probeta o sonda, que tiene un embobinado y por él fluye una corriente alterna y perpendicular a la corriente alterna se genera un campo magnético primario. Este campo magnético primario, al acercarse o aproximarse a un material conductor, induce una corriente eléctrica perpendicular al campo magnético primario y se le conoce como corrientes de Eddy, corrientes circulantes, ¿sí?
Campo magnético primario que induce una corriente eléctrica circulante genera un campo magnético secundario a su vez. La perturbación de la suma vectorial, vamos a decirlo así, entre lo que viene siendo ambos campos magnéticos está asociado con la presencia de defectos, discontinuidades o cambios de conductividad eléctrica. Entonces, nosotros podemos medir la conductividad eléctrica a través de corrientes de Eddy. Y estos cambios de conductividad eléctrica están íntimamente ligados con cambios microestructurales. Entonces, ahora con esto, si yo puedo saber, si yo sé que los cambios de conductividad están ligados con cambios en la microestructura, pues por ende, yo puedo saber la relación entre austenita y ferrita de la aleación y puede ser utilizado como ferritoscopio. Vaya, muy interesante. La verdad es que sí es un tema muy interesante. Las veces que he tenido oportunidad de pasar ahí a donde está tu parte de tu laboratorio o con tu cubículo y todo lo porque lo tienes ahí, me ha llamado mucho la atención. Inclusive hemos hablado ahí con tu asesor. Esperemos pronto también tener por ahí una participación con ustedes. Bueno, vamos a entrar ya a la parte, vaya, de lo que es este podcast, que es la discusión y resultados. Ya nos hablaste ahorita del acero, en este caso de un acero, de la aleación que tomaste, la base con la que trabajaste o lo que hiciste y las técnicas que ya quedaron poco más claras para la gente que nos está escuchando y viendo. Pero vamos a entrar a la parte, como te digo, de discusión y resultados. Y en esta parte nos hablas, específicamente en la sección 3.1, nos hablas sobre una simulación en el software JMP, por cuestiones de cualquier problema, lo mencionamos así. Pero explícanos qué es lo que hiciste con este software o para qué lo utilizaste en tu trabajo y qué fue lo que realizaste obviamente en este software. Muy bien. Este programa es un programa de análisis termodinámico, de análisis metalúrgico termodinámico, que la verdad nos salva la vida a nosotros porque nos permite predecir la microestructura en función de distintos parámetros. Entonces, esta figura que se ve en la pantalla básicamente demuestra cómo es la variación de las fases de interés que viene siendo la austenita y la ferrita en función de la temperatura. Como se logra ver en el eje de las X, la temperatura va desde los 1000 Celsius hasta los 1200. Y esto quiere decir, pues, porque este rango de temperatura fue de nuestro principal interés, ya que en todas las muestras que obtuvimos, no lo mencioné, pero obtuvimos muestras del metal base, de la zona afectada por el calor, así como también del cordón de soldadura. Entonces, de estas tres tipos de muestras las sometimos a un tratamiento térmico a distintas temperaturas, partiendo desde los 1000 hasta los 1200 con un salto de 25 en 25. ¿Para qué? Para poder inducir cambios en la relación ferrita-austenita y que nosotros la podamos cuantificar. Pero para saber si realmente se generan esos cambios como nosotros decimos, antes de realizar de forma experimental en la mufla el tratamiento térmico, lo simulamos con este programa de análisis termodinámico. Y como se logra ver en la figura, pues a medida que incrementa la temperatura, la fase que es predominante, pues viene siendo lo que es la ferrita y en menor medida la austenita. Y a medida que disminuye la temperatura, la fase que incrementa es la austenita y la menor es la ferrita. Se ven ahí dos gráficas, ¿por qué? Porque corresponden a las químicas de lo que es el acero inoxidable del metal base y lo que viene siendo el metal de aporte utilizado durante el proceso de soldadura Ajimao. Como es evidente, pues se parecen mucho porque el metal de aporte tiene una química muy semejante. También se compone de ferrita y austenita. Entonces, con eso determinamos que en efecto sí cambia la microestructura a medida que incrementamos la temperatura. Pero ojo, aquí tengo que hacer hincapié en algo. Al momento de hacer los tratamientos térmicos, por ejemplo, la que se realizó a 1000 grados hasta 1200 con un paso de 25-25, una vez que alcanzamos la temperatura y el tiempo de permanencia que diseñamos, lo sometimos a un temple para tratar de, por así decirlo, retener esa relación de fases y poderlas analizar.
quienes sean estrictos en temas de metalurgia dirán, eso no es posible porque no va a haber exactamente pura ferrita y austenita. En efecto, van a formarse otras fases. Posiblemente se precipita en fases carburos, fases secundarias, entre otras. Sin embargo, para fines de este estudio, la formación de fases secundarias o minoritarias fueron despreciadas. Pues, doctor, pues justamente de esta parte es lo que nos interesaría que ahora nos platicaras. Bueno, vimos los resultados en esa gráfica, pero pues nos interesa mucho la microestructura, el cómo se ve. Vemos que en la figura 4, 5, 6 y 7 tienes allí las microestructuras para los diferentes momentos de tratamientos térmicos, ¿no? ¿Nos puedes platicar en detalle ellas para que la audiencia vaya comparando contra los resultados generales? Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Básicamente, como se logra ver en las imágenes de las metalografías, a partir de la figura 5 en adelante, pues es evidente de que, pues sí, primeramente sí corresponde a lo que estamos diciendo, que sí tenemos una microestructura tipo dúplex, compuesta de ferrita y austenita. La fase blanca es la austenita y la fase color, pues, café es la ferrita, ajá. Y se logra ver que a medida que cambia la temperatura del tratamiento térmico, pues se modifica la relación de fases. Sin embargo, nuevamente aquí mucha atención, puesto que a lo mejor alguien podría ser un metalurgista con mucha expertise en metalografía y decir, bueno, claramente yo veo en la imagen tal, en la de 1000 grados Celsius, tengo una relación de tanto y tanto de ferrita austenita. Pero la verdad es de que utilizando únicamente el ojo humano es difícil determinar la cantidad de fases. Lo que sí se observó es de que sí hay una modificación, y este análisis metalográfico se realizó tanto para el metal base, así como la zona afectada térmicamente, así como para el cordón. Y en los tres casos sí hubo modificación microestructural. Lo interesante de esta imagen, comparando por ejemplo el metal base con lo que viene siendo la zona afectada térmicamente y también lo que es el cordón de soldadura, pues se observa que sí son las mismas fases, pero lo que cambia es la morfología. Eso es muy importante, ¿sí? Evidentemente, en la figura 5 se observa que las fases son grandes, ¿sí? Y que también pues están muy bien definidas, mientras que en la zona afectada térmicamente, así como en el cordón de soldadura, pues aunque sean las mismas fases, su morfología parece más refinada y pues pudiera alguien decir que tienen morfología del tipo Widmanstätten, ¿no? Pudiera ser. Esto es por efecto de la extracción de calor, fenomenología típica de un proceso de soldadura. A pesar de ello, las fases son las mismas. Y eso es básicamente lo que se logra ver en esas tres figuras. Sí, doctor Juan. Sí, nos habla sobre las imágenes, la microestructura. Todas son obtenidas del microscopio electrónico barrido, pero a comparación con la figura 9, por ahí, a ver, doctor, écheme la mano con la figura 9 porque ya me... Aquí la tengo. Ya. Sí, esa, mira. ¿Qué es lo que observamos? O sea, ya siendo, porque aquí nos muestras es de la muestra 1 contra diferentes tratamientos térmicos en diferentes temperaturas, pero ¿qué es lo que podemos observar directamente? ¿Qué va relacionado con lo que estás estudiando o con lo que nos presentas? Muy bien. Muchas gracias. Sí, lo que, por ejemplo, se obtuvo a través del análisis metalográfico y lo que podemos observar, lo que ahorita se comentó, pues que cambia la relación de fases. Al hacer análisis de microscopía electrónica de barrido, que es lo que se observa en la figura 9, pues se observa también pues las mismas fases, ¿no? O sea, se ve la ferrita y la austenita. Nosotros obtuvimos estas imágenes de microscopía óptica para hacer cuantificación de las mismas, para hacer cuantificación de fases. Entonces, al hacer cuantificación de fases, yo ya puedo saber de manera mucho más precisa cómo va modificando o cómo va cambiando la relación ferrita-austenita a medida que incrementó o se modificó la temperatura del tratamiento térmico, que estas son las que son de interés para la detección con las técnicas no destructivas.
A fin de cuentas, debo hacer hincapié en esto. No es un proyecto de tratamientos térmicos. O sea, a fin de cuentas, el interés es inducir un defecto, en este caso, la modificación de la relación de fases, para detectarlas con las técnicas no destructivas. La finalidad es la detección mediante técnicas no destructivas. Haciendo análisis de microscopía electrónica de barrido, como se logra ver nuevamente en la figura 9, pues se observa que sí, en efecto, pues sí son estas fases, ¿no? Ferrita y austenita. Sí, eso es importante aclarar que los tratamientos térmicos no es el punto central, sino tú modificas la microestructura para poder realizar un mejor análisis y demostrar a través de los ensayos de tus técnicas que sí efectivamente tiene un buen resultado, ¿no? O sea que sí das con esto. Seguimos con la parte de la caracterización microestructural. Igual a lo mejor se preguntan que por qué metemos tantas imágenes y figuran 5, 6, 7, 9, 10, 11. O sea, es porque son muchas imágenes y queremos como tratar de mostrar todas, ¿no? Claro. Y obviamente porque el trabajo es muy extenso. La verdad creo que no hemos recibido un trabajo de más de 16 páginas. Entonces sí fue un rato estar tratando de hacer esto, ¿no? En la figura 10, 11 y 12 igual nos muestran micrografías y el uso del EDS. También nos muestras una tabla con los resultados obtenidos de esta técnica. ¿Qué es lo que vemos y qué resultados nos da este pequeño análisis, esta técnica que realizaste? Bien, el análisis EDS se realizó para todas las condiciones que tuvimos de los distintos tiempos de tratamiento térmico, de los distintos tipos de muestras, es decir, otra vez metal base, zona afectada por el calor, así como también pues lo que es el cordón de soldadura. Se hicieron análisis EDS en distintas zonas de los granos de austenita y de los granos de ferrita, ¿sí? Aproximadamente 10 mediciones por cada grano de forma totalmente aleatoria para que sea estadísticamente significativo, para determinar la química de la cual se compone cada grano. Es decir, es de nuestro interés saber de qué está hecha la austenita y de qué está hecha la ferrita, ¿sí? Entonces nosotros obtuvimos esta información, insisto, en cada una de las condiciones por las cuales se realizó los tratamientos térmicos. Entonces, en esa figura, como es evidente, pues observan esos numeritos que pues el técnico del microscopio del posgrado me hizo el favor de pues dejar ese indicativo para saber dónde se hizo el análisis, ¿verdad? Y al final pues se sacaron valores promedio para pues que sean representativos. Entonces ahí por ejemplo en esa imagen se ve, en la imagen de la izquierda, pues lo que se observa en el microscopio electrónico de barrido, y en la imagen de la derecha pues se observa pues la composición elemental de cada uno de estos granos, ¿verdad? Entonces nosotros de forma teórica ya deberíamos de saber más o menos qué elementos son los que componen la ferrita y qué elementos componen a la austenita, y pues comprobarlos, corroborarlo con lo que indica pues la parte experimental. Bueno, doctor, ahora me toca a mí hacerte preguntas justamente sobre la cuantificación de las fases. Tenemos allí en las figuras 13 y 14 que hiciste una cuantificación de esa parte. No sé si me puedes platicar ahora de esas dos figuras para que la audiencia pueda percatarse de cómo cuantificaste todo. Claro. A ver, está en la 16. Ajá, aquí te las muestro. Aquí las tienes aquí en la pantalla las tienes. Ok. Bueno, esas figuras representa el plano de impedancia que se obtiene a través de la técnica de corrientes de Eddy, ¿sí? Al momento de nosotros hacer análisis por corrientes de Eddy, lo que nosotros podemos determinar es el cambio del ángulo de fase, el cual corresponde a la resultante pitagórica entre lo que viene siendo la componente reactiva, que es una componente imaginaria, y la componente resistiva. El ángulo de fase
que viene siendo el ángulo entre lo que es la resultante pitagórica, conocido como la impedancia, y la parte resistiva, es directamente proporcional al cambio de conductividad eléctrica. Entonces, la conductividad eléctrica, como se logra ver ahí, se modifica al momento de que... Okay. ¿Es la imagen la de negro? Sí, o la otra, las dos están relacionadas, están Sí, en cuanto a cuantificación y las fases. Sí, porque estamos en la parte de cuantificación de fase. Sí. A ver... Sí, estas, mira, aquí tienes las imágenes, doctor, para que te ayudes. Ok. Bueno, no, esta imagen de ahí, representa los valores de potencial termoeléctrico, cómo van variando a medida que modificó el tiempo de tratamiento térmico. Okay. Se utilizaron distintas puntas de análisis, muchas gracias, doctor, para ver cuál es la más sensible. Tenemos en nuestro laboratorio 3 pares de puntas. Una de ellas es cobre-cobre, oro-cobre y níquel-cobre. Entonces, se vio en los 3 casos que a medida que incrementaba la temperatura de tratamiento térmico, pues iba modificando el potencial termoeléctrico, potencial de Seebeck. Obviamente por las escalas ahí no se logra ver mucho el cambio, pero al momento de que se haga el análisis estadístico, ahí se logra ver cuál de todos estos pares de electrodos, es decir, otra vez, oro-cobre, oro-cobre, níquel-cobre y cobre-cobre. Eso se va a ver más adelante. Sí, de hecho, por ahí en la siguiente figura, vaya, que si es la de... Exacto, esta. Es donde nos quedamos ahí platicando. ¿Qué es lo que observamos en esta figura, en la 14, en la que puede ayudarme, doctor? ¿Esta figura o la anterior? La anterior. Esa. Ah, ok. Porque ahí justamente íbamos a entrar a esa parte y queríamos saber qué es lo que podemos observar, qué es lo rescatable, lo importante de esta figura y cómo es lo que obtienes estas imágenes. Ok, esas imágenes ahora sí son las de corrientes de Eddy, corrientes de Foucault, corrientes inducidas, las cuales nos muestra el ángulo de fase en el plano de impedancia. Se logran ver ahí pues como unas líneas rojas medias extrañas, pero el hecho que cambie el ángulo respecto al eje horizontal nos da un indicativo de que se ha modificado pues la conductividad eléctrica, ya que el ángulo de fase pues directamente proporcional con la conductividad eléctrica del material. Entonces, estas distintas líneas que se ven ahí nos indica cómo fue modificándose, válgame, la relación de fases en función de la conductividad eléctrica. A manera práctica, un técnico de evaluación destructiva podría utilizar este tipo de ayuda para poder tomar decisiones de forma cualitativa. Es decir, yo ya puedo saber de forma, digamos, visual cómo cambió la microestructura únicamente analizando el instrumento de corrientes de Eddy. Eso que vemos ahí es un pantallazo de lo que muestra el equipo de corrientes de Eddy. Entonces, si nosotros al inspector le podemos poner un tope, un límite de aceptación, ya se pueden tomar decisiones de la microestructura con solamente hacer corrientes de Eddy. Entonces ya nos está dando una información de la sensibilidad del equipo a los cambios microestructurales. Ok. Esta información de la que nos hablas, ya podemos decir, o tratar de acercarnos tratar de acercarnos a la cantidad de fases que está presentes en nuestro acero. Esa es una pregunta que tengo, porque la siguiente imagen, que es la 15, estamos viendo la relación estadística del estudio. Y mi pregunta para esta imagen es, ¿cómo correlacionas ya la parte de estos resultados de esta matriz que presentas? Porque es una matriz. ¿Qué es lo que observamos ahí? ¿Cómo lo correlacionas? ¿Y cómo podemos saber qué
¿en qué porcentaje de fase estamos hablando, no? O sea, no sé si me di a entender con la pregunta. Sí. Porque hasta yo me hice bolas, perdón. No pasa nada. Bueno, una vez que nosotros tengamos todos los datos, porque pues es una adquisición de datos, a fin de cuentas lo que estamos haciendo, de los valores numéricos de potencial termoeléctrico, de los valores numéricos de conductividad, y los valores numéricos de la relación de fases, pues lo que se hace es una correlación entre estos números utilizando el coeficiente de Pearson, ¿sí? Que nos indica que si los datos entre sí tienen sentido numérico, siempre y cuando ellos obedezcan una distribución normal. Entonces, para evitar hacer muchas líneas o curvas de regresión lineal, pues lo que se hizo fue pues un pequeño programita en R y obtuvimos una matriz de correlación en donde todas las variables involucradas se correlacionan y los números que se ven ahí en pantalla es el valor del coeficiente de Pearson. La barrita de colores que se ve en vertical hacia la derecha nos indica la capacidad de correlación que tienen las variables involucradas, en donde 1 significa una correlación perfecta directa y -1 es una correlación perfecta inversa y 0 significa que no hay correlación entre las variables. Entonces, como es evidente, al momento de nosotros observar las matrices, son 3 matrices, una es para el metal base, uno es para la zona afectada térmicamente y el otro es para el cordón de soldadura. Obviamente que la mejor técnica de todas va a ser aquella que me permita determinar la relación de fases indistintamente de qué zona, es decir, cualquiera de las 3. Y lo que observamos a través del coeficiente de Pearson fue de que la técnica de corrientes de Eddy utilizando la frecuencia central de 6 MHz tiene un coeficiente de Pearson por encima del 0.9. O sea que tengo un 90% de certeza de que por cada medición que yo realice con corrientes de Eddy voy a obtener correctamente la relación de fases. Por otro lado, cuando utilicé la técnica de potencial termoeléctrico con punta de níquel, pues se observó que es la más indicada para poder obtener la relación de fases. Y las demás técnicas, como es evidente, pues la correlación es menor y por lo tanto, pues no es tan certero utilizarlo para poder predecir las fases. Básicamente de eso se trató este análisis estadístico. Pues fíjate que muy interesante, doctor. Aquí aprovechando, ya que mencionaste que utilizaste R para hacer este estudio, ¿nos puedes platicar por qué R y no Excel o alguna otra cosa por allí? Sí, por supuesto. Pues es que la verdad, Excel es una herramienta computacional muy, muy potente y muy útil y que sobre todo pues es bastante pedido por la industria por su simplicidad. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a trabajar con grandes volúmenes de datos, los datos no son coherentes, a veces no están completos o a veces existen metodologías estadísticas que el mismo Excel no tiene, vale la pena recurrir a algunos lenguajes de programación. R es un lenguaje de programación de código abierto que nos permite hacer análisis estadísticos muy puntuales. Utilizar R está diseñado totalmente para académicos o para científicos quienes deseen analizar su información de forma precisa utilizando métodos estadísticos a veces no muy conocidos, a veces no tan populares por las paqueterías que ofrecen otras compañías. R es realmente versátil y para las personas como nosotros que pues, no somos ingenieros en sistemas y no tenemos una formación sólida en programación, maneja un entorno de programación que es realmente muy fácil de entender. Ustedes saben que el competidor principal de R pues es Python. Ambos lenguajes son excelentes. Ahora sí que quienes nos estén viendo, yo les recomiendo que estudien ese tipo de cosas. La verdad es que facilita mucho el análisis científico y permite pues comprender de mejor manera los experimentos que estamos realizando. Básicamente eso, Doc. Gracias. Sí, fíjate que últimamente aquí con el doctor Israel hemos estado trabajando mucho en esta parte de R y justamente tú nos muestras una gráfica, el último gráfico, la figura 16, de ya como el resultado final de este estudio en R. Y
Ya la correlación de Pearson, ¿me puedes decir así para la gente? ¿Qué es lo que se observa? ¿Cómo haces la correlación? ¿Por qué unas barras de un lado? ¿Por qué más de otro? Para que la persona que nos esté viendo o vea la imagen entienda un poquito más. Por supuesto, doctor Juan. Pues una vez que nosotros, ¿de dónde viene esta gráfica? Una vez que nosotros hicimos análisis EDS por microscopía electrónica de barrido y obtuvimos los elementos por los cuales se compone la ferrita y la austenita, pues quisimos saber, porque yo no puedo violar la ley de conservación de la materia, o sea, un elemento o se va a una fase o se va a otra, pero ¿a cuál y por qué? ¿No? Entonces, al momento de hacer análisis EDS, nos percatamos que algunos elementos tendían a migrar a la austenita y otros elementos tendían a migrar a la ferrita, ¿sí? Eso, nosotros lo que hicimos fue correlacionar la cantidad de elemento respecto al coeficiente de Pearson. Es decir, que si el coeficiente de Pearson es mayor que 0, hay una correlación positiva y por lo tanto tendía a irse a una parte de las fases, es decir, a la ferrita. Mientras cuando el coeficiente de Pearson es menor que 0, significa que había una correlación negativa, es decir, que alguno de los dos elementos tendría a irse a la otra fase, es decir, a la austenita. Es decir, nosotros demostramos de forma estadística lo que ocurre de forma metalúrgica. De forma estadística, con el coeficiente de Pearson, encontramos pues lo que viene siendo el comportamiento de los elementos en las fases gamágenas y alfágenas. Gamágenas significa que son elementos que estabilizan a la austenita y alfágenas, elementos que estabilizan a la ferrita. ¿Por qué ocurre así? Pues básicamente porque sabemos que cada elemento puro tiene una estructura cristalina individual. Hablando, por ejemplo, el níquel tiene una estructura cristalina FCC, al igual que el manganeso. Y sabemos que la austenita es FCC y por lo tanto va a tener mayor probabilidad de estabilizarse en la austenita. Mientras que, por ejemplo, el cromo es un elemento que tiene una estructura cristalina BCC, por lo tanto va a tender a irse a una fase que respete su estructura cristalina, que viene siendo la ferrita, es un elemento alfágeno. Entonces, nosotros de forma estadística encontramos lo que ocurre de forma metalúrgica. Cabe resaltar que no vale la pena solamente hacer análisis estadístico por hacerlo, hay que demostrarlo con un principio físico. Entonces, nuestro análisis estadístico está soportado por lo que nos dicta los fundamentos de la metalurgia física. Básicamente eso. Ok, doctor. Bueno, esta gráfica ayuda mucho a resumir los resultados que obtuviste y prácticamente con eso concluyes la etapa de la experimentación. Después de todo esto, ¿a qué conclusiones llegas, doctor? ¿Qué se puede concluir del trabajo que se realizó? ¿Nos puedes platicar tantito de eso? Claro, pues una de las conclusiones es de que, pues al momento de nosotros realizar un trabajo de soldadura en este tipo de materiales, de forma pues involuntaria, inducimos cambios microestructurales. Y estos cambios microestructurales pues van a estar reflejados en la resistencia, la corrosión y comportamiento mecánico del material. La técnica de potencial termoeléctrico mostró ser sensible a detectar los cambios microestructurales. En específico, pues cuando utilizamos una punta de níquel, pero cuando utilizamos la punta de oro, pues mostró menor sensibilidad. La técnica de corrientes de Eddy mostró también ser muy sensible a lo que viene siendo los cambios microestructurales cuando utilizamos una frecuencia central de 6 MHz. ¿Por qué? Pues porque la técnica de corrientes de Eddy es una técnica subsuperficial, es sensible a apenas unos cuantos milímetros debajo de la superficie y nosotros podemos modificar la penetración alterando la frecuencia de la probeta. Entonces, esta frecuencia que utilizamos, digamos que encontró la penetración idónea para encontrar los cambios microestructurales y eso se reflejó entonces en la estadística. Finalmente, podemos decir que las matrices de correlación obtenidas, así como también el análisis estadístico, pues demostró que algunos elementos sí tienden a estabilizarse en la ferrita y otros en la austenita y que esos son los responsables de los cambios magnéticos que sufren las fases
y por lo tanto el porcentaje de detección. Básicamente sería eso. Muy bien, doctor Luis. Agradecemos que nos hayas compartido este artículo. Ahorita ya terminamos esta parte y pues obviamente no queremos dejarte ir sin que hablemos un poco de qué es lo que te encuentras realizando actualmente. O sea, ya dejando el artículo completamente, vamos a hablar un poquito de lo que te encuentras realizando y qué es lo que quieres hacer. Entonces, ¿cuáles son las actividades que realizas? ¿Qué línea de investigación es la actual o líneas? Porque puedes tener varias, inclusive por ahí ya te estamos tomando en cuenta en alguna de nuestras publicaciones. ¿Y con quién estás colaborando también actualmente? Bien, pues actualmente yo me desempeño como profesor de tiempo parcial en algunas universidades privadas y públicas de aquí de Morelia, de nivel superior. Doy clases en temas de desarrollo industrial, mejora continua, estadística y diseño de experimentos. De vez en cuando apoyo a las empresas como asesor en temas de desarrollo de productos. A veces les apoyo con alguna metodología estadística o análisis numérico. Y ahorita estoy en un proyecto de CONACYT para la publicación de artículos en el Departamento de Evaluación No Destructiva, para lo que viene siendo el desarrollo de una nueva técnica no destructiva para determinar la cinética de precipitación en aleaciones base níquel. ¿Cuáles son mis líneas de interés ahorita? Pues básicamente fortalecer la parte de evaluación no destructiva utilizando análisis numérico, estadística e inteligencia artificial. Estamos construyendo algunas redes neuronales artificiales de retropropagación y convolucionales para poder analizar tanto datos como imágenes de la técnica de ultrasonido por arreglo de fases. Ese es mi principal interés. A futuro, pues estoy interesado, si se pudiera hacer una estancia postdoctoral fuera del país, en esta área de investigación que viene siendo inteligencia artificial y materiales. Pero pues estoy abierto a posibilidades, también colaborar con la industria y pues bueno, a ver qué nos sale por ahí, ¿verdad? Bueno, doctor, pues ahí me toca agradecerte por este espacio que te diste para poder platicar sobre tu investigación publicada. También nos interesa a nosotros que nos platiques cómo te sentiste en esta entrevista. Si nos puedes retroalimentar una retroalimentación de qué es lo que has percibido y también si es lo que esperabas de esta revista, doctor. Bueno, pues de antemano, la verdad es que me ha gustado mucho estar aquí. Yo creo que ya estaba ansioso de estar aquí por tantos podcasts que he visto. Dije, bueno, a mí cuándo me va a tocar. Yo pienso que son un gran equipo. La verdad yo me he sentido y me siento en este momento muy contento, nada nervioso, la verdad, y con mucho apoyo por parte de los doctores. La verdad, yo pienso que este tipo de espacios son necesarios porque desafortunadamente cuando uno termina este grado de estudios, pues uno automáticamente se convierte en un bicho raro para la industria y también para la sociedad. Dicen, bueno, ese un científico, ¿qué hace, no? ¿A qué se dedica? ¿A qué investiga? A veces hasta entre nosotros mismos nos desconocemos. Entonces, el hecho de hacer este tipo de dinámicas, yo pienso que es excelente, pues precisamente para reconocernos entre nosotros y abrirnos a la colaboración, precisamente porque alguien puede tener una línea de investigación y decir, pues yo estoy a lo mejor muy cerrado en esto, y conocer a alguien a través de este tipo de espacio, decir, él me puede ayudar en, por ejemplo, como el doctor, en análisis estadístico, o en aleaciones no ferrosas como el doctor Juanma, o ese Luis me puede hacer ensayos no destructivos, o lo que sea, ¿no? Yo pienso que este tipo de dinámicas son fabulosas. La verdad, yo los quiero, a título personal, los quiero felicitar por tener la iniciativa de hacer este tipo de podcast. Yo espero que siga creciendo, que inviten a mucha más gente.
Ojalá me vuelvan a invitar en las siguientes publicaciones. Y nada, pues aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. En algún momento lo mencionamos, creo que fue en el cierre de la temporada 1 con el doctor, que este espacio, pues, cuando yo empecé a hablarlo con él, lo quería hacer como más para niños, ¿no? O sea, de alguna manera como vamos a decirlo interactivo, entre comillas, porque yo tenía la intención de presentar cierta experimentación muy pequeña, simple, pero queriendo a lo mejor decir algo de la importancia de los ensayos no destructivos, pero para niños. Entonces era quebrarme la cabeza y Leo no sabía cómo presentarlo. Cuando le presento esto al doctor, me dice, la idea es buena, pero la veo un poquito corta, y me dio otro punto de vista. Entonces empezamos ahí, ¿no?, a hacer esta parte y dimos con esto, o sea, con la parte de los artículos, y es algo que, como lo mencionas tú, podemos llegar a conocer a un colega que tiene un equipo con el que yo no cuento, y a través del podcast, pues ya conozco al doctor X, ¿no? Al doctor Luis, él hace esto, voy y lo busco, que por eso hacemos mucho hincapié que en la parte de abajo de los videos ahí está la información de cada una de las personas, pero primero que nada, gracias por esta retroalimentación, qué bueno que te sentiste muy a gusto con nosotros. Esperemos que sí, efectivamente, aquí va a ser aquí va a estar el espacio para ti y tus publicaciones. Inclusive cuando tengas alumnos, también serán siempre bienvenidos. Y aquí el doctor pues no me va a dejar mentir, agradecemos. Y pues ya queríamos recibirte también, ¿no? O sea, estábamos ansiosos por que llegaras. Bueno, doctores, pues muchísimas gracias. Una parte que no les he comentado en este podcast, pero siempre considero un piropo que lea nuestra investigación. Entonces, nos gusta que la gente nos lea nuestra investigación, porque cuando dicen, oye, leí tu investigación, uno dice, muchas gracias, ¿no? Por leer la investigación. Entonces, pues, a todos les damos las gracias también por atender este espacio, y solo resta despedirnos de la audiencia, y que recuerden leer el trabajo del doctor Luis y de las publicaciones del doctor Juan y las de un servidor. El día de hoy, lo que se discutió se va a encontrar en la descripción de este podcast, bajo el ORCID, el ResearchGate y los ORCID de los investigadores presentes, para que los puedan citar. Por lo pronto, pues nos vamos despidiendo. Doctor Luis, ¿gusta despedirse de la audiencia? Muchísimas gracias a todos por darse el tiempo de ver este video, ver a mis grandes colegas. Y invitarlos a que practiquen la ciencia, que visiten al Instituto Tecnológico de Morelia y que visiten a la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, cuna de héroes, crisol de pensadores. Gracias, doctor. Igual, reiterar nada más, en la parte de abajo viene el ORCID, el número DOI de la publicación, para que puedan buscarla, descargarla. El ResearchGate, para que también puedan localizar a tanto al doctor Israel como al doctor Luis, revisar los trabajos que tienen cada uno, y pues obviamente pedirte que distribuyas este video una vez que esté en línea, que esté al aire, perdón, en la plataforma, para que pues tus alumnos a los que les das clase puedan escucharlo, les llame la atención, que se suscriban, y posiblemente en algún futuro tenerlos aquí. Entonces, pues creo que antes de terminar esto, nada más recordar nuestra frase, doctor, que al premio Nobel no se le da por el, ¿cómo se dice? ¿Por el número de publicaciones? Por el número de publicaciones, sino por el número de citas, por el número de veces que te leen, que te vuelven a reescribir, ¿no? Entonces, pues con eso nos despedimos. Doctor Israel, muchas gracias. Doctor Luis, muchas gracias. Y esperemos vernos pronto en un capítulo más de este podcast, Discusión y Resultados. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.